Hola, muy buenas. Bueno, pues sin moverme demasiado del sitio voy a proceder a explicaros la revelación del juego que os hice en el último vídeo, que inicialmente lo ejecuté de una forma muy básica. Como os comenté, se requiere de 5 cartas de una baraja, Bicycle, en mi caso azul, un pañuelo, caja, bolsillo, para esconder las cartas inicialmente, y un sobre que es de fabricación casera. Yo os explico el funcionamiento para que sepáis de qué consta, y quien tenga la posibilidad de fabricarlo por su propia cuenta, estupendo. Va a ser un poco complejo explicaros el ocultar el naipe, el introducir el naipe en el sobre. Bueno, pues lleva una preparación que se me ocurrió. De hecho, la idea original de este juego es sencillamente metiéndose las cartas en el bolsillo y luego, bueno, metiendo una carta en el bolsillo y luego haciendo aparecer todas las restantes. Vamos allá con la revelación. En primer lugar, carta Gimmick. El sobre también es Gimmick. Bien, la carta Gimmick es una carta repetida de 9 de corazones, pero con la peculiaridad de que por el otro lado tiene uno de los valores y diferentes trocitos de naipe que completan las cartas, como podéis observar, que tenemos repetidas. Es decir, que todas estas cartas lo que están es ocultas en el interior del sobre. El sobre tiene una doble, evidentemente no mostrarás el interior, porque entonces se vería la doble solapa. Esta solapa, ¿cómo os diría yo? Bueno, si yo introduzco las cartas lo veréis. Quedan las cartas en esta posición. Es decir, que las cartas no llegan al fondo. Como podéis comprobar, el sobre es mucho más grande que el depósito de donde se sitúan los naipes. Y claro, cuando las hacemos caer, lo hacemos de tal manera que abrimos el sobre, no mostramos su interior y las hacemos caer de forma que se supone que todo lo que tiene en su interior cae. Pero esta, que es la que introducimos, no cae. ¿Por qué? A continuación os lo explicaré. Primero procedo a la explicación inicial del propio juego. Es cómo tenerlo preparado para ejecutarlo. Sobre con las cartas, las 5 cartas en el depósito. Sobre a un lado, el cual no mostrará, sencillamente tienes un sobre. Bueno, y los naipes preparados en tu baraja. ¿Tú qué harás? Yo no lo hice así, pero bueno, dirás a tu público que vas a hacer un efecto para el cual se requieren 5 cartas y vienes a buscar 2. Haces ver que cuentas 1, 2, 3, 4, 5 y extraes la carta Gimmick y la que tiene en lo alto, que es el 9 de corazones. Vale, extraídas las cartas, las sostienes en esta posición. Tienes que venirte abajo para ir mostrando, ir deslizando 9 de corazones, dama de picas, y las vas desplazando poco a poco hasta que se vayan viendo, creando esa sensación de un escalado de 5 naipes. Os digo muy brevemente, este juego se realiza con una carta Gimmick fabricada de otro modo. Es decir, ¿de qué manera? Bueno, pues esto en realidad es una única carta impresa y los valores añadidos son impresos, que no tienen borde. Aquí, si os fijáis, sí que lo tienen, es decir, son trocitos de carta de verdad. ¿Qué ocurre? Que esto visto por cámara, como lo estáis viendo vosotros, daría exactamente igual que esto estuviera pintado o no. No lo apreciáis. Pero en vivo sí se aprecia. Con lo cual, si tú haces el efecto y tu público lo ve, se dará cuenta de que los trozos son reales. Que él creerá y pensará que son 5 cartas de verdad. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, pues hecho esto, mostrado, tú dices, mira, vamos a hacer un juego con 5 cartas. Las recoges, haces así como el que las van cuadrando, en realidad solo hay 2, y evidentemente no mostramos. Y las introduces, como ya he dicho, debajo del tapete, tapados por el pañuelo. Cuando las introduzcas dejas esta y esta la giras. Están las dos tapadas por el pañuelo. Y le dices a tu público, extraemos una cualquiera. En realidad no, una cualquiera no. Evidentemente el 9 de corazones, que es la carta doble. Extraes el 9 de corazones y la muestras. Y la introduces en el sobre. Por la solapa
por la parte superior de la solapa donde se ocultan los naipes. Entonces, se da la circunstancia. Introducimos y se va al fondo. Esta solapa está fabricada en forma de Z. Es decir, la primera parte es la que sostiene las cartas aquí porque está encolada en este punto, pero a su vez parte desde arriba otra solapa que baja hacia abajo, que llega más o menos a esta altura, y además está curvada hacia arriba. Eso hace que cuando volcamos y mostramos los naipes, la que hemos introducido lo que hace es depositarse, si observáis no se ve nada, se deposita en esta, que lo muestro mal, en este depósito. Aquí hay un segundo depósito en el que entra y como está cerrado también, pues digásemos, es como si fuese un doble sobre girado del revés y metido hacia adentro, pegado de un punto medio que lleva a sostener unas y cuando volcamos a sostener la que queda dentro. Bueno, ahora ha salido porque la he golpeado, ¿vale? Se introduce y se curva, con el tiempo pierde un poco la curvatura. Si cuando volquemos las cartas no hay que apretar demasiado, sencillamente que se vea la boca para que salgan unas y la otra se quede dentro. Y por más que baje, no caerá. ¿De acuerdo? Teóricamente, si no pierde se queda sostenida, como ya digo, en el depósito interior. La fabricación, si habéis atrapado la idea, pues la fabricación es relativamente fácil. La complicidad del juego no está ni en el sobre ni en las cartas iniciales, sino que está en, pues eso, tener un montón de cartas al que cortarle un trocito, pegarlo y evidentemente el resto de la carta ya no vale. Y una carta de doble cara. La carta de doble cara es una carta sencilla, evidentemente. Son cartas de doble cara que se venden. De hecho, hoy mismo pues he puesto a la venta en Magic Trick cartas de doble cara, doble dorso, cara blanca, dorso blanco, vendida por unidades. Para aquel que desee realizar efectos de este tipo, pues puede comprar una carta como esta por un valor insignificante, y si tienes una baraja vieja de la que querías desprenderte o ya no utilizas, podrás usar para hacer lo que yo os he mostrado. La fabricación del sobre, pues bueno, parte de la idea de la que he explicado, o utiliza cualquier otra, da exactamente igual, no es necesario hacerlo precisamente así, pero bueno, es una idea. Se me ocurrió a mí, lo fabriqué por mi propia cuenta y cualquier otro puede fabricarlo. Sin más. Muchas gracias, espero que os sirva de ayuda, le saquéis mucho provecho y que lo disfrutéis. Hasta el próximo vídeo.